Bien, muy buenos días. Para el día de hoy, la clase tiene que ver con el teorema del ángulo exterior de un triángulo. Son propiedades que cumplen los triángulos, tanto en forma interna, que ya vimos que la sumatoria de sus tres ángulos siempre equivale a 180 grados, y eso se cumple para todo tipo de triángulo, llámese triángulo escaleno, llámese triángulo isósceles, o llámese triángulo equilátero. Entonces nos introduciremos a este mundo maravilloso de la geometría para mirar entonces qué es el teorema del ángulo externo de un triángulo, y miraremos qué relación tiene también con el teorema fundamental de los triángulos. El ángulo exterior de un triángulo, para ello observamos un triángulo que tiene vértices en F, G y H, formando el triángulo FGH. Hemos señalado en el vértice en H un ángulo que lo llamaremos alfa. En el vértice en F hemos señalado un ángulo que lo llamaremos beta. Y en el vértice en G señalamos un ángulo que lo llamaremos teta. Esas letras alfa, beta y teta son letras griegas que generalmente se usan para nombrar ángulos. Recordemos que la suma de esos tres ángulos equivale a 180 grados. Ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son dos ángulos que al sumarlos equivalen a un ángulo llano, es decir, que su suma debe ser 180 grados. Ejemplo, trazamos una recta, ubicamos un punto en la recta que es el punto A, otro punto que es el punto O y otro punto que es el punto B. Entonces tenemos la recta AOB o BOA. En esa recta observamos que hay un ángulo llano o de 180 grados. Trazamos una semirrecta desde el punto O, ubicamos un punto C y se nos forma entre la semirrecta AO y la semirrecta OC un ángulo que es de 60 grados. Esas medidas son reales. Puede tomar el transportador y medir el ángulo y encontrará que hay 60 grados. Por fuera de ese ángulo AOC se encuentra el ángulo COB. ¿Cuánto mediría ese ángulo? Si tanto AOC como COB al sumarlos deben ser ángulos suplementarios, es decir, deben sumar 180 grados. ¿Cuánto le faltaría a 60 grados para llegar a 180 grados? Pues le faltarían 120 grados, puesto que los dos ángulos son suplementarios, es decir, su suma equivale a 180 grados. Ahora miremos cómo se forman los ángulos externos del triángulo. Hemos prolongado el lado del triángulo, el lado FG, y observamos que por fuera del triángulo se forma un ángulo que lo hemos llamado el ángulo Y. Prolongamos el lado GH del triángulo y se forma externamente o por fuera del triángulo otro ángulo que lo llamaremos Z. Prolongamos el lado HF del triángulo y se forma un ángulo externo que lo llamaremos X. Los ángulos externos entonces en un triángulo son los que se forman al prolongar los lados del triángulo. ¿Cuántos ángulos externos se formaron? 3, es decir, un triángulo tiene tres ángulos internos, que en este caso son alfa, beta y teta, y tres ángulos externos por fuera del triángulo, que son X, Y y Z. Observemos que el ángulo teta y el ángulo Y deben sumar 180 grados porque hay medio giro. Medio giro tiene 180 grados. Concluimos que teta más Y pues equivale a 180 grados, por lo tanto son ángulos suplementarios. El ángulo en beta más el ángulo en X también suman 180 grados. Eso indica que también son ángulos suplementarios. El ángulo alfa y el ángulo Z también suman 180 grados. Entonces teta más Y es 180 grados, beta más X es 180 grados
y alfa más z es igual a 180 grados. Bien. Tenemos un triángulo cuyos vértices son A, B, C. En A tenemos un ángulo que es de 90 grados. En el vértice en B tenemos un ángulo de 36 grados. En el vértice en C tenemos un ángulo de 54 grados. Prolongamos el lado AB, se forma el ángulo externo, que lo hemos llamado Y. Por lo tanto, a Y sumándole 36 grados, pues forman medio círculo, es decir, que habrían 180 grados. Por lo tanto, Y es igual, lo contrario de sumar al lado izquierdo sería restar, o sea que tendríamos que al restarle a 180 grados 36 grados, nos daría 144 grados, que es la medida del ángulo externo. Ese ángulo de 36 más 144 suman 180 grados. Bien, Y más B equivale a 180 grados. Prolongamos el lado AC o CA, se forma el ángulo externo X. O sea que X sumado con 90 grados debe ser 180 grados, porque hay medio giro. A 180, lo contrario de sumar es restar, le restamos 90, nos quedaría que X es igual a 90 grados. Por lo tanto, 90 grados en A más 90 grados en X suman 180 grados. Ahora prolonguemos el lado BC, se nos forma el ángulo externo, que lo llamaremos Z, y Z más 54 grados equivale a medio giro, que son 180 grados. Lo contrario de sumar es restar, pasando del lado izquierdo al lado derecho, el 54 pasa de sumar a restar, y tenemos que Z equivale a 126 grados. Por lo tanto, el ángulo en C más el ángulo en Z son 180 grados. Ahora vamos a sumar parejas de ángulos internos del triángulo. Entonces tenemos el ángulo en A y lo vamos a sumar con el ángulo en B. Entonces tenemos el ángulo en A sumado con el ángulo en B, sumarían 126 grados. Pero ¿quién es 126 grados en esa figura? Obsérvese en los ángulos externos. ¿Qué ángulo es 126 grados? Z. Observe que nosotros sumamos 90 grados que está en A y 36 grados que está en B. Y ninguno de los dos está al lado de Z. Bien, tengamos eso en cuenta. Decir que Z dio 126 grados. Ahora sumemos 90 grados con 54 grados. El ángulo en A es 90 grados, el ángulo en C es 54 grados, sumando nos dan 144 grados. Pero ¿quién es 144 grados? En los ángulos externos observamos que el ángulo en Y es 144 grados. Por lo tanto, si observamos, hemos sumado 90 y 54 y ninguno de los dos ángulos está al lado de Y. Ahora sumemos 54 grados con 36 grados, es decir, el ángulo en C y el ángulo en B. Esa suma nos daría 90 grados. Pero ¿quién es 90 grados en los ángulos externos? El ángulo X. Como X es 90 grados, observemos que esa suma salió de 54 grados y 36 grados y ninguno de los dos está al lado de X. Entonces, podríamos determinar, según lo que hemos observado, que el ángulo externo de un triángulo es la suma de dos ángulos dentro del triángulo, pero que ninguno de los dos esté al lado de ese ángulo externo. Es decir, esos dos ángulos no pueden ser adyacentes a ese ángulo. De acuerdo con el ejemplo, se concluye que X, que es el ángulo externo, es la suma de 54 con 36. Y
sería la suma de 90 grados que no está al lado de y 54 grados que no está al lado de y. Y es igual al ángulo en A más el ángulo en C. Z es la suma de 90 grados que no está al lado de Z y 36 grados que no está al lado de Z. Es decir que el ángulo en Z es el ángulo en A más el ángulo en B. Ejemplo 1. Tenemos un triángulo de vértices en D, vértice en E y vértice en F. El ángulo en E tiene una medida de 19 grados. El ángulo en F tiene una medida de 33 grados. El ángulo en D tiene una medida que no se sabe. Y prolongamos el lado FD. Se forma el ángulo externo X. Prolongamos el lado DE. Se forma el ángulo externo Y. Prolongamos el lado EF del triángulo. Se forma el ángulo externo Z. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por teorema fundamental de los triángulos sabemos que el ángulo interno, que no se sabe cuál es la medida, sumando con 19 grados y sumándolo con 33 grados, es decir que el ángulo en D más el ángulo en E más el ángulo en F deben sumar 180 grados. El ángulo en D no se sabe cuál es la medida, el ángulo en E es 19 grados más el ángulo en F que es 33 grados. Observemos la relación, el igual nos separa el lado izquierdo del lado derecho. En el lado izquierdo tenemos 19 grados más 33 grados que suman 52 grados. Ahora esos 52 grados debemos transponerlos del lado izquierdo al lado derecho, pero debe cambiar de operación. Es decir, si estaba sumando debe quedar restando al lado derecho y al restar encontramos que el ángulo en D tiene una medida de 128 grados. Por teorema del ángulo externo del triángulo, entonces tenemos que X, ¿qué ángulos del triángulo no están al lado de X? El de 19 y el de 33, o sea que X es la suma de esos dos. O sea que es E más F. ¿Cuánto suman? 52 grados. Entonces X tiene una medida de 52 grados. Y sería la suma de qué ángulos. ¿Qué ángulos del triángulo no están al lado de Y? El de 128 y el de 33 grados. O sea, 128 lo sumamos con 33 y eso nos da la medida del ángulo en Y. Y eso nos da 161 grados que mediría el ángulo en Y. El ángulo en Z entonces sería la suma de qué ángulos que no estén al lado de Z. ¿Cuáles serían? 128 y 19 grados que no están al lado de Z. O sea que esa suma nos daría 147 grados. Ahora vamos a sumar las medidas de X, de Y y de Z. Entonces tenemos 2 más 1, 3, más 7, 10, va 1 más 5, 6, más 6 son 12, más 4 son 16, va 1 que llevamos más 1, 2, más 1, 3 y encontramos que X, Y y Z suman 360 grados. Es decir que los tres ángulos externos de ese triángulo suman 360 grados, o sea, dos veces lo que tienen los ángulos internos que son 180 grados. Por lo tanto, entonces, esos tres ángulos externos se concluye que suman 360 grados. Miremos un ejemplo 2. Tenemos un triángulo de vértice en R, en S y en T. Tenemos el ángulo en R, que lo vamos a llamar 8X, en S, que lo vamos a llamar 6X, y en T, que lo vamos a llamar 4X. Prolongamos el lado RS del triángulo, tenemos el ángulo externo, que lo llamaremos θ.
prolongamos el lado ST, tenemos el ángulo externo beta, prolongamos el lado RT o TR, forma el ángulo externo que lo llamaremos alfa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar la medida de los tres ángulos internos y de los tres ángulos externos. Sumando 8x más 6x más 4x, eso debe ser igual a 180 grados por el teorema fundamental de los triángulos. Sumando 8 y 6, 14 más 4, 18, x equivalen a 180 grados. Ahora ese 18, que es el coeficiente de x, lo inverso de multiplicar es dividir, nos quedaría 180 grados dividido 18, o sea que x tiene un valor de 10 grados. Por lo tanto, donde tenemos 8x sería 8 por 10, 80 grados. Donde tenemos 6x, como x es 10, 6 por 10 da 60 grados. Y donde tenemos 4x, pues sería 4 veces 10, sumando a 40, o 4 por 10 es 40. Si usted suma los tres ángulos, deben ser 180 grados, porque eso es el teorema fundamental de los triángulos. 80 grados más 60, 140, más 40 serían 180 grados. Ahora bien, el ángulo externo, alfa, sería la suma de dos del triángulo que no estén al lado de alfa. ¿Cuál no se debe sumar? El 80, porque está al lado de él. Por lo tanto, se sumaría 60 y 40 grados. O sea que alfa mide ¿cuánto? 100 grados. Alfa sería la suma de 60 con 40 grados. Ahora tenemos el ángulo teta, que sería la suma de dos ángulos del triángulo que no estén al lado de teta, que serían el ángulo en R y el ángulo en T, es decir, el ángulo de 80 grados y el ángulo de 40 grados. O sea que el ángulo en teta es sumar 80 más 40, que nos dio 120 grados. Ahora para el ángulo en beta tenemos que es 80 grados, que no está al lado de beta, y 60 grados, que tampoco está al lado de beta, sumando nos da 140 grados, que es el ángulo en beta. O sea que gráficamente miremos, el ángulo en beta es un ángulo externo, sería sumar 80 grados, que no está al lado de él, y 60 grados, que tampoco está al lado de él. Su suma nos dio 140. Ahora sumemos esos tres ángulos y deben cumplir que la suma debe ser 360 grados. 100 más 120, 220, más 140 grados serían 360 grados. Bien, ahora tenemos unos ejercicios donde tenemos unos triángulos. En el primer punto tenemos dos ángulos internos, uno de 34 grados, otro de 110 grados, y nos piden hallar la medida del ángulo que está en el vértice en Q. Y nos piden hallar la medida de los tres ángulos externos, alfa, teta y beta. Esos serían los ángulos para hallar. Y en el segundo punto tenemos un triángulo en vértices en J, K y L, y vamos a determinar tanto los ángulos internos, que suman 180 grados, como los ángulos externos, que deben sumar 360 grados. Esa sería la actividad que queda para entregar, y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien.